De acuerdo al tema escogido, voy a exponer sobre el riesgo psicosocial. Entonces vamos a empezar por definir qué es el riesgo psicosocial. Esta es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o daño en un grupo dado. Esto tiene un riesgo e implicaciones en la salud. ¿Cuáles son los riesgos en los trabajadores? Reacciones con respuestas alteradas de carácter cognitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento ante los efectos estresantes no resueltos de los factores de riesgo psicosociales inherentes a las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se lleva a cabo una solución rápidamente, entonces los trabajadores tienen más probabilidad de enfermarse. Por eso damos respuesta a la resolución 2646 sobre que se debe llevar a cabo una identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los factores de riesgo psicosocial. Esto para que controlen la aparición de efectos en la salud y para que se construyan estrategias, acciones y actividades tendientes a disminuir el riesgo. ¿Qué implicaciones hay en la salud? Entonces, estudios realizados sobre los factores de riesgo psicosociales confirman que la salud física peligra cuando el medio de trabajo deshumaniza a la persona por una combinación de factores a riesgo físico y psicosociales. Entonces, según los factores que peligra, son dos. Entonces, la sobrecarga de trabajo puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Qué queremos decir con cuantitativa? Que es demasiado trabajo para hacer, y cualitativa, que es trabajo demasiado difícil. Según estudios realizados, dice que cuando la sobrecarga es tanto cualitativa como cuantitativa, se producen diferentes síntomas en los trabajadores, como tensión psicológica y física, insatisfacción en el trabajo, autodepreciación, sensación de amenaza y de malestar. Esto aumenta la tasa de colesterol, acelera el ritmo cardíaco y asimismo el trabajador o la persona aumenta el consumo de tabaco. Entonces es muy importante llevar a cabo un adecuado seguimiento de estas sobrecargas para que los trabajadores asimismo no tengan enfermedades psicosociales a nivel psíquico, mental y emocional. El riesgo psicosocial tiene estos factores, que son estrés, carga física, carga psíquica, carga mental, acoso laboral, carga de trabajo, efectos en la salud, efectos en el trabajo, jornada laboral y utilización misma del tiempo. Acá tengo unas imágenes ilustrativas sobre cada uno de estos y así mismo los vamos a ir definiendo. Entonces, ¿cómo conocemos por estrés? Entonces, esta es la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. La carga física es el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación. Generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas que implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. La carga psíquica y emocional. Esta es la exigencia psicoafectiva de las tareas de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor o en las condiciones que debe realizarlo. La carga mental tiene que ver con la demanda de actividades cognitivas que implica la tarea. Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad,
la concentración, la variedad de las tareas, el apremio del tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea. El acoso laboral tiene que ver con toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, o un compañero de trabajo o un subalterno encaminado a infundir el miedo, intimidación, terror o angustia, así perjudicando el trabajador. La jornada de trabajo. Esta cuenta con información detallada por áreas y cargos de la empresa sobre la duración de la jornada laboral. Sabemos que existen varios tipos de turnos, horarios como digamos de enfermería, no son los mismos a los administrativos, entre otros. Los efectos en la salud. No es lo mismo ir a trabajar sano que enfermo. Esto puede traer consecuencias también en el trabajador, mentales de hecho. Bueno, los efectos en el trabajo son consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros factores. Y bueno, la jornada laboral ya la habíamos explicado anteriormente. Y la utilización del tiempo. La utilización del tiempo es dependiendo de cada uno de los trabajadores. Cómo llevan a cabo sus labores desde el inicio de su jornada laboral. Entonces, si lo desperdician hablando, charlando, después resulta que tienen una carga de trabajo desmesurada y eso también puede llevar a cabo factores de riesgos psicosociales porque no se utiliza el tiempo adecuadamente en la jornada laboral. Bueno, los responsables de que esto funcione, de que esto se lleve a cabo como tal, o el desarrollo de vigilancia epidemiológica y de evitar estos factores y de hacer una evaluación sobre los diferentes tipos de sobrecarga de trabajo y todo, es el equipo colaborador de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para evitar el riesgo psicosocial se lleva a cabo un desarrollo. Entonces, este desarrollo es el PHVA. Lo conocemos como planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué conocemos como planear? Entonces, es establecer procesos necesarios para obtener resultados esperados. Al hacer, es implementar nuevos procesos. Al verificar, es pasado un periodo de tiempo previsto, se vuelven a recopilar todos los datos de control y analizarlos y también se deben comparar con los objetivos y especificaciones iniciales para evaluar si se ha producido una mejoría en el programa de vigilancia epidemiológico. Y el actuar. Entonces se debe documentar el ciclo en base a las conclusiones del paso anterior y a elegir una opción. Entonces, si se han detectado errores parciales en el paso anterior, se debe elegir una opción mejor para obtener nuevas mejoras. Por otro lado, si no se han detectado errores relevantes, se debe aplicar a gran escala las modificaciones de los procesos. O, si se han detectado errores insalvables, se debe abandonar las modificaciones del proceso. Y se debe ofrecer una retroalimentación y mejorar en la planificación. Entonces, en todo el proceso se debe tener en cuenta las fases de desarrollo del programa epidemiológico. ¿Qué implica?
planteamientos de acciones de intervención sobre el trabajo, tanto personal como relaciones interpersonales, mecánicas de trabajo grupal, formas de liderazgo, entre otros. También de condiciones inadecuadas de trabajo que dependen de factores de riesgo ocupacional como ergonómicos, locativos, carga laboral y los de seguridad, llegando a implicar políticas y direccionamientos institucionales. Entonces, ¿cuáles son las acciones de intervención? En términos generales, la intervención es llevada a cabo a nivel de toda la empresa como tal. Entonces, se hacen intervenciones tanto en la población trabajadora, tanto a factores de riesgo ocupacional, tanto a las relacionadas a la organización y dirección. Se hace una ejecución de intervenciones, se hace un ajuste de estrategias, una evaluación de resultados, se debe tener en cuenta unos recursos y por último unas fases, se deben llevar a cabo unas fases de sistema de información y un cronograma de actividades. Vamos a explicar cada uno de estos cuáles son o qué se debe hacer con cada una de estas intervenciones. Entonces, vamos a empezar acá con la intervención en la población trabajadora. Entonces, ¿qué se debe hacer? En principio, de acuerdo a la siguiente clasificación de casos, se debe tener en cuenta la intervención en la población trabajadora. Entonces, casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. ¿Qué se considera como casos sospechosos? Son casos a los que los trabajadores parece que están en un respectivo riesgo, ¿sí? De pronto si un trabajador se ve un poco afectado, entonces se interviene allí. Los casos probables, entonces son casos en donde los trabajadores ya han presentado ciertos signos de riesgo psicosocial, como el estrés, como carga física, ¿sí? Si se llega a quejar, entonces hay que intervenir en esa población trabajadora. Y los casos confirmados son aquellos trabajadores que ya por medio de una voz médica, una voz profesional, dice, no, esta persona tiene problema psicosocial, tiene un problema de estrés, entonces ya se considera como caso confirmado y se empieza a intervenir sobre este. Bueno, intervenciones relacionadas a otros factores de riesgo ocupacional. Este corresponde a requerimientos de mejoramiento que afecta el adecuado desarrollo del trabajo a nivel ergonómico, locativo, físico, entre otros. Entonces se debe llevar a cabo un adecuado estudio del entorno de trabajo, ¿sí? Y del puesto de trabajo de cada uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que si veo que el trabajador no tiene el teléfono a la mano, tiene que levantarse de su puesto para tener que ir a contestar, entonces se debe llevar a cabo un plan estratégico para equipar bien, adecuadamente el sitio de trabajo. Y para evitar los riesgos, porque digamos si un trabajador se levanta a contestar el teléfono porque no alcanza con la mano, entonces puede tener una caída, presentar se tronchó el pie en el transcurso ida y vuelta, ¿sí? Cosas así. Entonces es muy importante que no hayan factores de riesgo ocupacionales. Las intervenciones relacionadas a la organización y a la dirección. Se debe comunicar formalmente los hallazgos que se consideren potenciales con las condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades laborales de los trabajadores a las direcciones y coordinaciones del ministerio a través de los conductos regulares existentes al interior de la entidad. Esto quiere decir que se debe comunicar los hallazgos que se consideren garrafales para que el trabajador pueda desempeñar sus labores, como les explicaba anteriormente. Entonces, si nosotros vemos que los trabajadores tienen que levantarse a contestar el teléfono o que hay cables por todo lado, se debe comunicar al Ministerio de Trabajo para que estos factores sean del todo resueltos. Entonces, ¿qué
¿Qué quiere decir? Que a través de conductos regulares existentes al interior de la entidad. No sé, puede ser por medio de correo, si existe el teléfono, si existe un celular, entre otros. Entonces, ejecución de intervenciones. Entonces, con la ejecución de intervenciones se determinan las acciones de intervención que se requieren de acuerdo a la medición de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social. Entonces, en relación con la población trabajadora, a otros factores de riesgo y administración y la dirección. Es como cómo llevar a cabo, o sea, se debe estudiar cómo llevar a cabo estas intervenciones. ¿Sí? Entonces hay que determinar acciones para llevar a cabo estas intervenciones. Ajuste de estrategias. Entonces, esta se lleva a cabo de acuerdo a los ajustes estratégicos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos y el cronograma de las actividades del programa. Entonces, este asegura el cumplimiento según el cronograma y el desarrollo del ciclo PHVA. Entonces, hay que siempre tener un cronograma de actividades. Evaluación de resultados. Entonces, luego del proceso de mejoramiento continuo del programa de vigilancia epidemiológica, se realizan evaluaciones de los resultados obtenidos. Entonces, de acuerdo a los ajustes de estrategia y la ejecución de todas estas intervenciones, entonces se lleva a cabo una evaluación de resultados para determinar si los riesgos se solucionaron de tal manera. Bueno, para llevar a cabo estas fases de desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica, hay que tener en cuenta los recursos necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico, que son los recursos humanos, los recursos locativos, los recursos financieros y los recursos técnicos. ¿Qué quiere decir recursos humanos? El personal que va a llevar a cabo todo el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica. Los recursos locativos, que si se van a llevar a cabo reuniones, que si se van a llevar a cabo planes estratégicos, que si se van a llevar a cabo, no sé, entrevistas, encuestas, reuniones, entre otros, se debe contar con un salón de ¿cómo es que se dice? Un salón de reuniones. Los recursos financieros es el presupuesto como tal, de cuánto se va a gastar para llevar a cabo este programa de vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste? Por ejemplo, que si acá en factores de riesgo ocupacional se debe equipar mucho mejor los puestos de trabajo, eso requiere de recursos financieros y recursos técnicos. ¿Qué quiere decir? Se necesitará de computadores, de toda la tecnología posible para poder llevar a cabo este programa de vigilancia. Para hacer, no sé, el cronograma de actividades se necesita un computador, para hacer el sistema de información se necesita un Excel, entre otros. Y por último, para llevar a cabo estas fases de desarrollo, también se lleva a cabo una fase de sistema de información y un cronograma de actividades. ¿Qué quiere decir? El sistema de información incluye estadísticas y los indicadores establecidos en una matriz de indicaciones de gestión. ¿Qué quiere decir? Que se deben llevar a cabo unas estadísticas en una matriz para siempre tener una base de que sí se hizo algo para evitar los riesgos psicosociales. Y el cronograma de actividades.
que describe el paso a paso del cronograma planteado para la realización de las actividades del programa de vigilancia epidemiológico ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el cronograma de actividades es, es un programa, o sea, es un cronograma que se debe llevar a cabo para determinar que sí se han llevado a cabo actividades para disminuir los factores de riesgo psicosocial. Espero que me hayan entendido y que les haya servido mucho para aprender sobre la vigilancia epidemiológica en el riesgo psicosocial. Y eso es todo, muchísimas gracias. Mi nombre es Daisy Alonso, estudio Tecnología en Salud y Seguridad en el Trabajo y estoy viendo la materia de vigilancia epidemiológica. Muchísimas gracias, que estén muy bien.